Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, diga conmigo diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, por tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Incline su rostro ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y dígale al Señor que hoy hable a su vida. Dígale: Padre, habla a mi vida, a mi corazón. Hoy quiero llenarme de tu presencia, llenarme, Señor, de esa palabra que transforma nuestros corazones. Dile al Señor: Señor, hoy yo dispongo mi corazón para aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de la palabra legado, ¿qué le viene a su cabeza? ¿Qué piensa usted cuando se habla del legado? Normalmente imaginamos que el legado es bienes, historias familiares o enseñanzas que pasan de una generación a otra. Pero debemos entender que el legado más valioso no es lo que dejamos en una caja, en un recuerdo, sino lo que dejamos sembrados en la vida de otros. Y cuando tú lees este texto bíblico, tú te das cuenta que el apóstol Pablo comienza a ver una iglesia que necesitaba ser orientada, una iglesia que estaba pasando por luchas, por dificultades. Y hoy y en este tiempo que hemos sido llamados a una convención cuyo nombre es el legado, debemos entender a qué vinimos a este lugar. Sí, cantamos, hacemos una cantidad de cosas, recibimos palabra de vida, porque cada palabra que se predica desde aquí, desde el púlpito, obra en nuestras vidas. Pero nunca olvidemos que Dios nos trajo con un propósito, para que entendamos que hay una generación que viene detrás de nosotros. Sea cual sea tu edad, sea cual sea tu lugar en la iglesia, tú tienes a una generación que necesita ser impactada. Y cuando vemos el texto bíblico del verso 3 al 5, nos damos cuenta que el apóstol Pedro comienza con algo muy importante, y es que debemos entender que un legado descansa, debe descansar
en una base firme. Usted se da cuenta, el verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos damos cuenta que para poder tener algo debemos entender que quién es el que da. Y el apóstol Pedro dice que Dios es el que nos ha entregado absolutamente todo. Dice también que el verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí hay dos cosas que no podemos olvidar. Entonces la primera pregunta que yo quiero hacer a mis pastores es: ¿sobre cuál base ha descansado el legado de Dios en su vida, Pastor Amalia? ¿Cómo descansas tú en ese legado? ¿Qué haces para mantener eso que el Señor algún día te dio? Bueno, pues lo primero, el fundamento de nuestro llamado fue a través de cuando yo me convertí a los 20 años. A los 2 meses el Señor me llamó para servirle, y desde ese momento yo le entregué mi vida al Señor, y vino a mí una convicción de que yo era una sierva del Señor y que estaba destinada para hablarle a mucha gente. Y una de las promesas que el Señor me dio, yo en ese tiempo era bautista, no comprendía la palabra, pero yo sabía que una de las palabras que el Señor me dio está en Isaías 55:55, y dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Esa era una palabra que yo no comprendía, pero supe que el Señor me la dio. Y desde ese momento, yo en mi corazón, yo era una pastora. En los bautistas no hay pastoras, es algo abominable, ¿no? Pero yo estaba convencida. Después, tiempo más adelante, unos años después, conocí a mi esposo. Bueno, trabajábamos en la obra misionera, nos enamoramos, y después nos mandaron nos hicieron la invitación de irnos a vivir a un poblado muy pobre, con muy escasos recursos, con un sueldo también muy pobre, y nos hicieron la invitación de irnos a pastorear en Martínez de la Torre, en una obra que nosotros habíamos iniciado. Nuestros planes eran irnos a vivir a Campeche, trabajar. Yo tenía un buen trabajo y mi esposo es veterinario. Íbamos a trabajar los dos juntos y ya habíamos hecho nuestra vida. Pero el Señor nos pidió que nuestro sueño lo pusiéramos en el altar. Sí. Político. No. Entonces, okay, entonces sí, cuando nosotros vimos esa oferta, pues nos movieron todo el tapete, porque nosotros pensábamos ir a trabajar, y nosotros pensábamos solamente colaborar en una iglesia. Lo que habíamos hecho en Martínez de la Torre, pues hasta ahí se quedaba. Pero cuando el Señor nos propuso eso, porque vino de parte del Señor, yo tuve una noche de pelea con el Señor, porque yo tenía que dejar mi trabajo, mis sueños, todo, para irnos a vivir en esa comunidad donde la mayor parte del tiempo llovía, donde yo tenía que usar botas, donde tuve que dejar toda mi ropa, donde trabajaba, tuve que empezar a vestir de una manera sencilla, o sea, tenía que dejar mi familia y todo, y decidí ir por el llamado, dejar todo lo que tenía, nuestros sueños y todo, e irnos a Martínez de la Torre a servirle al Señor. Okay. Sí. Y el pastor Oscar, ¿cuál ha sido, en qué ha descansado ese legado que Dios te ha dado? Bueno, yo tomando la lectura que acabas de dar, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que los llamó. Primero,
haber conocido a Cristo, que Él se encargó de convencerme. Hoy ya entiendo que es la obra del Espíritu Santo, porque cuando en ese mismo versículo toca acerca mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, no solamente el haberlo conocido, luego convencerme del llamado, y fue toda una obra. O sea, creo que desde el momento en que se reveló a mi vida, fue algo sobrenatural, inexplicable, sacándome de las condiciones con muchas evidencias de ser el Dios, y después convencerme que me había llevado, porque escuchaba que mucha gente, creo que la mayoría batallamos con eso, la seguridad, si nos llamó o no nos llamó. Como ese rato ya que decía el pastor cuando hizo una cita con Dios, que por un lado le decía una voz: tú no eres nadie, tú no sirves para nadie. Creo que yo también oí esa misma voz, pero luego ver a Dios a través de evidencias, convencerme, y obviamente encontrar que todo lo que me estaba pasando se encontraba escrito en la palabra de Dios, que yo no estaba viviendo algo imaginario, una fantasía. Creo que esa fue la primera parte de mi vida, y después encontrarme con la visión, porque convencerme de mi llamado representaba una convicción muy firme de no soltarme nunca de Dios, de mantenerme firme en Él, pero tener un hacia dónde, un por qué. Haber recibido la visión fue exactamente lo que abrió mis ojos, y creo que hoy he ido tratando de tener mucho cuidado en ser fiel con esta visión que Dios nos regaló a nosotros, que Dios nos ha permitido conocer. Eso, amiguísimo Alfredo. Yo pienso que cuando leemos lo que tú dices, es fundamental entender que lo primero que opera es que uno entiende que el que lo está llamando es Dios, es Él el que le está dando a uno absolutamente todo. Su divino poder nos ha concedido todo. Él no nos deja incompletos. Él nos llama, nos equipa, provee, hace de todo, pero hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones. La decisión que tomó la pastora Amalia de dejar todo lo que tenía, todo lo que sabía hacer, por iniciar, por llamarlo de alguna manera, una aventura, algo que el Señor la estaba llamando a hacer. El pastor Oscar, he escuchado su testimonio, he sabido que pues no ha sido fácil para él estar teniendo lo que hoy en día tiene, porque pienso que todos en algún momento pasamos por luchas, por dificultades, pero hay algo, y es que debemos entender que esta obra que nosotros hacemos es algo que el Señor nos ha entregado, y que juntamente con saber que Dios nos entrega todo y nos da todo, también hay algo fundamental, y es la relación que yo puedo tener con Cristo, porque la palabra dice que el conocimiento de aquel, el verso, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Sí, Dios nos llamó, Dios nos equipó, Dios nos hizo todo, pero si tú realmente no conoces a Jesús, si tú verdaderamente no tienes a diario esa comunión con Él, que tengas esa plena certeza, como el pastor acaba de decir, que buscó la certeza de ese llamado, porque todos, absolutamente todos luchamos con eso. Lo segundo es que un legado siempre se debe cultivar con intencionalidad. El verso 5 de este texto dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Note que aquí hay una palabra clave, y es la diligencia. Y yo ahora le pregunto a Ami, ¿cómo crees que se debe cultivar ese legado que tú has recibido? ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo puedes mantener eso? Bueno, si bien mis papás fueron muy intencionales a la hora de enseñarnos acerca de Jesús, toda su vida ellos nos modelaron a Jesús, nos enseñaron a acercarnos a Él. Por ejemplo, tomamos a mi mamá, ella es una mujer
que es una mujer visionaria, con una fe inquebrantable, que la verdad es que ella le cree a Dios, que ella sabe que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y esto a nosotros como familia nos ha impulsado mucho a salir de nuestra zona de confort, nos anima, y aún los techos que a veces podemos poner, ella es de que vamos, porque si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y no solo a nosotros, sino creo que también a la iglesia en Campeche, en el sureste, nos ha marcado eso. Pero yo creo que, como se dice, esto es algo que se tiene que cultivar, se tiene que tomar. Y para mí, yo creo que la diligencia viene cuando yo puedo conocer a Dios como mi Dios. Porque, por ejemplo, yo toda mi vida los vi a ellos servir, los vi a servir con mucha pasión, los vi servir con mucha entrega, y eso fue fácil para mí, seguir sus pisadas, seguir como la emoción de este movimiento de estamos en una familia que sirve. Pero llega un punto en el que yo digo, bueno, ¿y por qué yo hago esto? Y fue en ese momento, en esa noche, que yo estaba orando, que de una manera muy sobrenatural Dios se revela en mi vida, cuando yo puedo ver a Dios no como el Dios de mis padres, en el que ellos servían, no como el Dios que ellos amaban, no como el Dios que ellos buscaban agradar, sino como mi Dios, el Dios que yo creo, el Dios que yo sirvo y el Dios que yo quiero agradar. Y en ese momento todo me hizo sentido. Yo supe por qué ellos servían de la manera en la que sirven. Yo dije, claro, porque ellos le conocen, porque ellos saben quién es, porque no existe nada más grato que servir a tu Creador. Y en ese momento creo que la diligencia viene a través de esa revelación, el poder cultivar lo que ellos han puesto en nosotros y hacerlo, y mirar al Creador y decir, Señor, aquí está mi vida, todo lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer por amor a ti. No porque ellos me enseñaron, no porque sea mi deber, sino porque yo quiero. Servir y amar. ¿Qué opina mi amigo Giri? Pues muchas cosas. Y una de ellas. Bueno, pues creo que es importante saber el significado de las palabras. Y diligencia en la Biblia implica ser activo, persistente y cuidadoso en el esfuerzo, mostrando excelencia moral y obediencia a Dios. Entonces, creo que la forma en la que yo puedo ser diligente en el legado es que yo entiendo que 2 visiones es división. Y a mí me encanta un texto en Jeremías 37, donde una línea sacerdotal tiene una dirección de parte de su padre, diciéndoles que no podían habitar en tiendas ni beber vino. Y sabemos que muchos profetas lo hicieron, algunos lo hicieron. El mismo Señor Jesús tomó vino, no era que fuera un pecado el vino, sin embargo Dios bendice a esa generación porque guardó las palabras de su Padre. Y Dios nos enseña qué importante es ser fieles a la visión que Dios le revela a las personas que forman parte, en este caso, de nuestras autoridades. A mí, cuando me preguntan cuál es mi visión, yo no tengo otra visión que la visión del Pastor César. Y sé que la visión del Pastor César es la misma visión que está en mi padre, es la que está en mí y la que quiero transmitir. Y exclusivamente en este país hay algo que me mueve a ser diligente y cuidadoso, y es creer que México va a ser para Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla acerca de la diligencia, es porque si no somos diligentes, si no asumimos con seriedad el llamado que el Señor nos ha hecho, ese legado se puede perder. Entonces de ahí es cuando viene necesitamos tener una mentalidad diferente. Hace poco escuché una entrevista y decía este personaje, decía algo como: el abuelo construye, el padre lo conserva, el nieto se la acaba. Si no se cuida, con esto es una ilustración de que un legado se puede perder si no se valora y no se defiende en las generaciones posteriores a la que lo creó. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que como iglesia tenemos un llamado muy especial primero con esta nación. Y el llamado es entender que
es para levantar una iglesia y prepararla para la segunda venida de Cristo, porque a eso es que todos apuntamos. Y entienda algo, dice, primero habla de diligencia y ahí sí habla de las virtudes. Entonces el legado se cultiva con intención. Debe haber fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y amor. O sea, no crece solo, se necesita cultivarlo día a día. El tercer punto es un legado que produce fruto visible. En el mismo capítulo, verso 8, dice, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las anteriores virtudes, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿No os dejarán qué? Estar como ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces nos damos cuenta que aquí hay algo. Y es una pregunta que la hago abiertamente para los cuatro. Dice, ¿qué fruto debería verse en la vida de una persona que ha recibido un legado espiritual? Si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos, dice la palabra. ¿Qué fruto debería verse en la vida de cada uno de nosotros? A ver tú, por favor. Bueno, pues en la Biblia habla acerca que un fruto tiene que ver con la fidelidad, pero en otras palabras es firmeza. Y creo que es importante que si abundamos en lo que es inamovible para Dios. Dios dice que si nosotros fuéramos infieles, Él no puede ser infiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces nos enseña el nivel moral que nosotros tenemos que tener frente a un legado, y es que abunde en nosotros esa fidelidad que proviene como fruto de parte del Espíritu Santo, porque eso te lleva a ser persistente, como lo hablamos, diligente en un acto bien importante, que sabemos que estamos aquí por eso. Estamos en una guerra. Y referente a lo que comentabas, pastor, sobre por qué se pierde en la última generación, la Biblia es muy claro, porque no conocieron la guerra. Y por eso es bien importante que ser fiel es no descuidarse en algo, y que cualquier deporte que uno haga, uno puede ser inmoral jugando fútbol y lo máximo que te puede pasar es que te metan goles. Pero uno en un deporte de contacto o en la guerra, si pierde condición, te cuesta la vida. Entonces creo que eso te ayuda a mantener presente tus valores dentro del legado que Dios nos ha entregado. Sí. Y Pastor Oscar, ¿tú qué puedes decirles? ¿Qué fruto debería verse en la vida de una persona que ha recibido un legado espiritual? O sea, nunca perder esa comunión con Jesús y con su palabra. Nunca perder, porque después de todo lo que podamos vivir, de todas las cosas que podamos caminar, y después de todas las etapas que a una persona le toca vivir, en las pruebas, en los desiertos, en los quebrantos, en las luchas, que creo que no han terminado hasta que lleguemos con Él, es no despegarnos de Jesús ni de su palabra, que Él es todo. Hace rato pensaba en el fundamento que decías tú, preguntando acerca de ese fundamento, pensaba, pues Cristo no es todo, porque no hay otro fundamento que podamos poner. Él no es todo, Cristo es la palabra, Cristo es la vida, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es todo. No perder eso. Y veía que en una parte que hace mucho énfasis en Pedro es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esa carta empieza con conocimiento y termina con conocimiento, pero no informativo ni teórico. O sea, un conocimiento real y un conocimiento bien construido en cuanto a la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y a mí qué piensas? Si este legado fue dejado por nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que mirar a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Y bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que decía ayer el pastor Lau. Si Jesús oraba, pues yo tengo que orar. Si Jesús ayunaba, yo tengo que ayunar. Si Jesús se santificaba, yo debo santificarme. Entonces, si yo estoy orando,
mi vida empieza a dar fruto. Si yo estoy ayunando, ya se está construyendo un fruto en mí. Si yo me estoy santificando, yo estoy dando fruto. Y ese fruto se va extendiendo, porque también vamos contagiando a nuestros discípulos y vamos diciendo, Jesús lo hacía así, entonces vamos a hacerlo así. Y ellos pueden pasarlo a sus discípulos, y entonces ese fruto también se puede ver en la iglesia, en las multitudes allá afuera, porque nosotros seguimos el ejemplo, el legado, y todo lo que Jesús hacía lo vamos siguiendo también. Pastor Amor. Bueno, conocer al Señor, la comunión con Él, el ayuno, el conocimiento de su palabra es algo que tenemos que tener. Y pues yo una de las cosas principales que tengo es que hacer discípulos y formarlos, ¿no? Nosotros, así como formamos a nuestros hijos, que le enseñamos el camino al Señor, siempre, aunque eran pequeños, los traíamos en las misiones, trabajábamos con ellos, donde quiera que íbamos, ellos iban con nosotros. Nosotros empezamos también a formar a nuestros discípulos. Y esa es una de las cosas que a mí me han apasionado mucho, las almas, el ir por las almas. En la iglesia se enfatiza mucho eso, ¿verdad? No hay desafío, sino que eso debe de ser diario, y enseñarle a nuestros discípulos a amar al Señor, a dar su vida también por el Señor. Incluso nosotros tenemos iglesias que son hijos nuestros, que de nuestros discípulos, de nuestros 12, ellos empezaron a tomar el desafío de hacer iglesias, y hoy pues tenemos varias iglesias, ¿verdad? En nuestra red somos 23 iglesias, y muchos de esos pastores aquí están, ¿verdad? Nuestros pastores vinieron con nosotros, ellos salieron de nuestra, ahora sí, de nosotros, ¿no? Fueron nuestro fruto, nacieron de nosotros y empezaron a ser ellos también discípulos, y yo creo que ese es el fruto, ¿no? Aparte del conocimiento del Señor, pensar en las almas perdidas e ir. Muchos tuvieron que dejar trabajos, dejar todo por ir a servir al Señor, por ir al lugar donde el Señor llamaba, que así como el varón macedonio les dijo, vengan y vengan acá, así muchas de las personas han hablado que quieren conocer del Señor, que quieren la visión, y hemos enviado a gente de nuestra iglesia, a nuestros discípulos, para hacer obra nueva. Y así es pues como hemos... Algo que yo veía en este texto bíblico es cuando dice el apóstol Pedro, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Yo veía algo muy importante aquí, y es la relación que habla del fruto con Gálatas 5, que habla acerca del fruto del Espíritu. Pero si vemos el fruto del Espíritu, comienza primero con el amor, y ese es el fruto que nos debe caracterizar a nosotros como iglesia, el amor. Sin amor nada hacemos. Y yo los escucho hablar a cada uno, y yo digo, para poder hacer lo que ellos hacen, definitivamente tiene que haber lo primero que hay en ellos es el amor hacia el Señor Jesucristo. Porque si no hay ese amor, pues seguramente no vamos a llevar a cabo, no vamos a hacer las cosas, no vamos a tener una responsabilidad. Si amamos a Cristo, si lo conocemos, pues muy seguramente la iglesia va a ser completamente diferente. Otra cosa que yo veía y era acerca de lo que Gire hablaba, acerca de poder perder ese legado. Y a mí me impactaba algo que habla en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué sucedía aquí? Era Josué. Josué traía una generación con él, pero ya en esta porción de la palabra, ya Josué iba a morir, ya Josué no iba a estar. Y lo terrible fue lo que dice el texto, toda aquella generación. ¿Cuál generación? La generación de Josué fue
reunida con sus padres, o sea, toda esa generación murió. Y lo terrible de todo eso es que se levantó una generación después de ellos que no conocieron al Señor. Entonces es ver la responsabilidad que tenemos con aquellos que vienen detrás de nosotros, de poderles dejar ese verdadero legado. A veces nos preocupamos por dejarles una cantidad de cosas, por buscar y darles, pero nos olvidamos que hay algo más importante y que Dios nos lo ha entregado para que nosotros lo podamos repartir, darle a la iglesia, dejarle un legado a la iglesia, que la iglesia siga adelante. Y por eso es tan importante los jóvenes. Los jóvenes es el motor de una iglesia. Por eso no los podemos descuidar, no podemos permitir que la juventud se siga hundiendo en esto que el mundo les está ofreciendo, una cantidad de cosas, y los está escalando, mientras que la iglesia quizás de pronto duerme y no se ha pellizcado. Este texto bíblico de Jueces 2:10 me impactó muchísimo, porque la iglesia de Jesús, porque todo lo que nosotros hacemos aquí no es solo por la iglesia de fulanito de tal, estamos haciendo las cosas es por la iglesia de Jesucristo. ¿Por la iglesia de quién? ¿La iglesia de quién? Y lo otro, y no menos importante, es lo que está en el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Vuestra qué? ¿Y qué? Vocación y elección. Y mi pregunta es, ¿qué significa para ustedes hacer firme su vocación y elección? ¿Qué significa para ustedes eso? Ahora comienzo con... Pues la vocación es lo que Dios me ha llamado a hacer. En mi caso, mi vocación, mi anhelo es servirle siempre, en lo que Él me mande, a donde Él me mande. O sea, una de las cosas que yo le decía al Señor hace poco es: Señor, a mí me aterra no hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, implique lo que implique. Y yo creo que eso es también una elección, como Ezequiel, elegir hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en esta tierra que nos pueden llamar, que nos pueden distraer, pero cuando uno tiene en claro lo que Jesús, lo que Dios le llamó a hacer, todos los días elige hacerlo, todos los días, como dice, eliges negarte a ti mismo y seguirlo a Él. Yo creo que esa es la vocación, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que mi alma anhela más, seguirlo siempre, servirle siempre y hacer su voluntad. Bueno, mi vocación ha sido amarle y servirle, y yo quiero que mis generaciones, y es mi oración diaria, que mis generaciones lo sirvan con pasión. Eso es lo que yo quiero dejar como mi legado, ¿no? Y también otra de las cosas que yo quiero dejar, bueno, no sé si se haga otra pregunta, ¿es esa? Ok. Yo quiero dejar una iglesia que sea intercesora, que le conozca. He puesto mucho énfasis en la intercesión, en el conocimiento de la palabra, porque en este tiempo la gente ya no quiere leer, la gente ya no quiere estudiar, y hemos puesto hincapié en eso como iglesia, porque queremos dejar como nuestro legado una iglesia que le sirva puramente, que conozca la palabra, con conocimiento de su palabra, buscarle en su presencia, que tenga pasión por las almas y que sea una iglesia ganadora, o sea, que tenga pasión por las almas y que sea, y que sea una iglesia adoradora. Es mi vocación, ¿verdad? Desde que el Señor me llamó y he puesto énfasis en eso, y es lo que yo quiero dejar como mi legado. Bueno, yo veía que cuando haciendo estas cosas, pues retomaría lo que dice, qué cosas. Una fe que conquista, añadida a vuestra fe, dice, una fe que conquista, una fe que nunca decae, una fe que siempre está conquistando. Virtud lleva
recientemente el libro de Liderazgo de Éxito a través de los 12 del pastor César, donde él menciona esta palabra como ariete, la excelencia. Añadirle excelencia a esa fe que conquista. Luego decía, a la virtud conocimiento, un esfuerzo por estudiar no solamente la palabra, sino estudiar también libros que nos ayuden a conocer más la palabra, el conocimiento, carácter, dominio propio, tener dedicación a mejorar. Pues teniendo presente esa palabra que dice, es mejor el hombre que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces no va a acabar ese trabajo en mi carácter, la paciencia que es indispensable para poder conquistar o lograr lo que Dios quiere en mi vida hasta el final. Piedad, que tiene que ver con algo que solamente viene de parte de Dios. Recordaba esas palabras que le dijeron a Jesús cuando dijo, no llames bueno a mí, sino solo a nuestro Padre. Esa bondad que viene de Dios. Y al final, el afecto fraternal y el amor. El amor por el prójimo. El no solamente tener un conocimiento empírico o intelectual o de palabras, sino que se va reflejado en lo que yo hago por las personas y a través al final del amor que lo llena todo. Sería como el cierre para mi parte. Y diré, ¿qué piensas cuando se habla de vocación y elección? Bueno, pues la vocación tiene que ver con el llamado. Ese llamado que Dios nos hizo, y yo debo de entender bien que el llamado no son las posiciones en las que Dios nos va a poner muchas veces en la vida. Yo creo que para mí el título más grande que Dios nos puede dar, y realmente sí lo sueño, porque no creo que termine esta tarea hasta mi último día, si es que Dios no llega antes por nosotros, y es ser hallado como un buen siervo fiel. Yo creo que para mí es el título más grande por el cual el Señor nos puede llamar. Y lo otro, pues la elección que uno elige es amarlo. Fuimos llamados a amarlo. Entonces, creo que esa es una decisión de todos los días, porque no siempre uno lo siente, no siempre uno tiene la motivación que uno quisiera, pero hay algo más grande que nosotros que nos impulsa, y es el mandamiento más grande, el amor a Dios, el amor al prójimo, y lo demás también, esa dependencia de saber que si Él te llamó, Él te va a ayudar a terminar la obra, porque al final no puedo decir por qué hemos llegado hasta acá, más que por la gracia de Dios. Tienes razón, la vocación, el llamado que hizo el Señor, que nos ha hecho a nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de la iglesia de Jesucristo. Y la elección, porque también se puede ver que fuimos escogidos entre una multitud. Dios nos llamó para hacer algo. O sea, no estamos aquí porque nos merezcamos estar acá, sino que la gracia del Señor es la que está con nosotros. Y también entender que somos custodios del Evangelio. Un custodio es aquella persona que alguien le entrega algo para que cuide, porque quizás de pronto se va a ir, pero va a volver a ver qué hizo con eso. Y nosotros como iglesia, toda la iglesia de Jesús, somos custodios del Evangelio. Recordar que Jesús volverá por segunda vez a esta tierra. ¿Cuántos anhelan la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos anhelan la segunda venida de Cristo? ¿Pero estamos preparados? Ay. Entender que somos custodios de ese Evangelio y que Él va a venir a decirnos, bueno, Pepito, Pepita, Perencejo, ¿qué hiciste con eso que yo te di para que guardaras? Con eso que yo te dije, vengo nuevamente por eso. Entonces nos damos cuenta que es muy importante que tengamos siempre mantengamos viva la verdad del Evangelio. Recordar que siempre el Señor está con nosotros. Entender que sí, aquí en estas cuatro paredes la pasamos rico. ¿Cuántos han estado felices en este lugar? ¿Cuántos? Solo 3. Bueno, ya subieron a 5. ¿Cuántos? Pero recordar y no olvidarnos que allá afuera
Hay miles que todavía no conocen de Cristo y que nosotros tenemos un evangelio para ellos. Ese es el legado que el Señor nos ha entregado. Hemos escuchado que un legado descansa en lo que Dios nos dio, que un legado se cultiva con una intencionalidad, que un legado produce un fruto visible, que un legado perdura para siempre cuando afirmamos esa vocación y esa elección. Pero hoy yo quisiera, ya para terminar, que los pastores, que Jiré, que Ami pudieran levantar una oración hoy. Que pudiera, coloquémonos en pie, por favor. Y hoy quisiera, Pastor Oscar, que tú nos guiaras en una oración que oraras por las